Vamos a ir ahora a Lucas 3:8. Dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decirnos entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, de Abraham de estas piedras. Hoy en día, muchos artistas que conocemos dicen que son cristianos. ¿Cuántos han conocido que salen y soy cristiano porque ya me arrepentí, o las noticias dicen que es cristiano? Y creen que es verdadero. Los cristianos a veces lo aceptamos y empezamos a escuchar sus canciones como ciertos cantantes. Pero el hecho de tan solo decir que son cristianos, ¿lo serán de verdad? Seguramente habrán respuestas que dirán, yo soy cristiano porque pasé al frente cuando dijeron, pasa al frente el que quiera ser perdonado. O yo soy cristiano porque hice la oración del pecador. O yo acepté a Cristo en mi corazón. Es que oraron por mí y ya con eso ya soy cristiano. O asisto regularmente a la iglesia. Pero, ¿eso es ser un verdadero discípulo? He ido a varios congresos cristianos y a varias conferencias que al terminar siempre hacen el llamado al arrepentimiento. Y he visto que pasan amigos de otras iglesias de la infancia. Recuerdo que pasaban y lloraban, levantaban la mano, oraban por ellos. En la iglesia eran todos unos santos, pero siempre que yo me juntaba con ellos fuera de la iglesia, eran otros. En la iglesia eran unos que lloraban por arrepentimiento, pero ya afuera eran unos totalmente diferentes y desconocidos. Hablaban groserías, tomaban, fumaban, hacían cosas que no debían de hacer con otros amigos. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, el verdadero cristiano inicia con un verdadero arrepentimiento. Es decir, no puedes ser un verdadero cristiano o un verdadero discípulo si no has tenido un verdadero arrepentimiento. El primer mensaje que escuchó la gente de Jesús fue que si querían seguirle tenían que arrepentirse. Tenían ese requisito indispensable para poder seguir a Jesús. Y este requisito era arrepentirse. Vamos, que uno me busque Mateo 4:17 y otro Lucas 5:32. Lucas 5:32. Sí. ¿Alguien me puede leer Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, concluimos que Jesús siempre mandó ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y algunos pueden decir y creerse, yo no tomo, yo no fumo, yo no digo groserías, pero ¿en verdad eso te hace un cristiano? ¿En verdad eso te hace un verdadero discípulo? La respuesta es no. O respuestas que, nuestras hermanas utilizan la falda hasta los tobillos. ¿Eso es el verdadero arrepentimiento? Vamos ahí a Lucas 13. Lucas 13 del 1 al 5.
Dice, en esa misma ocasión había algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los de sus sacrificios. Entonces, versículo 2, Jesús les dice, ¿tú piensas que los que sufrieron el sacrificio son menos pecadores porque sufrieron eso? Y en el 3 Jesús le responde y dice, te digo que no, si no os arrepentís, todos perecerán igual. Y el versículo 4, o sea que a los que le cayó la torre eran más deudores que los de Jerusalén. Y les contesta igual, si no se arrepienten, todos perecerán igual. No porque hagas un sacrificio, no porque hagas otra cosa, vas a ser un genuino arrepentimiento, o vas a ser un genuino discípulo. Tienes que demostrarlo. Hay gente que se cree justa porque no toma, porque no fuma, porque a veces en su trabajo se presentan cosas y él no cede. Pero ¿creen que esas cosas lo va a poder hacer ir al cielo? ¿O creen que es un verdadero cristiano hacer eso? Por eso siempre hay que predicar el verdadero mensaje. Y no el mensaje de, Dios es amor, como ya lo hemos escuchado en algunas iglesias. Dios todo te lo perdona, tú estás en la gracia. No, ese mensaje es diluyente. Por eso debemos predicar la verdad. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, aquí fe es creer. Entonces dice, el creer viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros predicamos la palabra de que Dios es amor, Dios es toda gracia, pues, ¿a qué Jesús van a estar creyendo? Pues por eso debemos de predicar el mensaje verdadero. Usted no tendrá un verdadero arrepentimiento si no escucha el verdadero mensaje. Porque luego puede creer en un Dios, entre comillas, que lo va a hacer rico, que sus problemas se acabarán y que va a parar de sufrir. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí tuvimos más problemas cuando empezamos nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de aquí tuvimos problemas con nuestros padres? ¿O cuántos de aquí tuvimos problemas con nuestra familia, con nuestro hermano? Que nos señalaban porque, mira se cree muy santo. Mira nomás porque ya va a la iglesia ya. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esos verdaderos problemas? La predicación de la palabra ligera o por encimita no enfrenta la verdadera condición pecaminosa del hombre. Solo produce conversiones artificiales no genuinas. ¿Cuántos cristianos hemos visto que dicen que son cristianos y viven una vida igual como la vivían? ¿O cuántos artistas hemos visto que dicen que son cristianos y siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes de ser cristianos? Hemos visto muchísimos. He visto muchos presentadores de televisiones que dicen que son cristianos y a los meses ya están con su tercera esposa. Ellos dicen, yo soy salvo por fe, pero olvidan la parte de las obras, que la fe sin obras es muerte. La obra más importante es el arrepentimiento y dar fruto de ellos. Que tu esposa e hijos, familia, puedan distinguirte y decir, vaya, ha cambiado radicalmente. Que digan, en esa iglesia me lo cambiaron. No era el Antonio de antes. Eso es lo que nos distingue de un verdadero arrepentimiento. Hermano, Vale. incluso yo creo que a lo largo de la historia creo que es bien claro observar que esa es la manera en cómo alguien es salvo y la manera en cómo alguien está demostrando que ha sido arrepentido. Lo vemos desde el inicio de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasó?
se les predicó la palabra, fue Pedro quien predicó la palabra en el Pentecostés, y luego entonces ellos respondieron a la palabra, preguntándose qué tenían que hacer. ¿Qué le dice Pedro? Pues arrepiéntete y bautízate. O sea, arrepiéntete y obedece al Señor, y ya más adelante vemos la respuesta de ellos. Igual con Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio? Escuchó la palabra, se arrepintió, se bautizó y vivió una vida santa. Entonces esa es la ecuación de cómo funciona realmente el arrepentimiento. Sí, así es. Y eso es lo que seguía. Si es verdad que somos salvos por fe, pero lo que verdaderamente es salvo por fe, por consecuencia tenemos que mostrar una vida diferente, un cambio radical. O sea, si vamos en esta dirección, tenemos que dar un giro de 180 grados, que es a la dirección opuesta. Hay algunos que dicen que son 360, pero no, en 360 quedas donde mismo. Pero es un giro de 180 grados. Si tú vas para el norte, cambias radicalmente hacia el sur. Eso es un cambio. Entonces, algunos de nosotros o algunos compañeros que conocemos de otras iglesias creen que por creer ellos en Jesús son salvos. Pero se les olvida lo que dice, vamos ahí a Santiago 2, 19 y 20. Entonces, el 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pregunta: ¿son salvos los demonios? Hey, pero si ellos creen, pero ¿qué pasa? Ellos no se arrepienten y lo conocen, pero aún así siguen sin arrepentirse. Alguno puede decir: yo soy salvo, yo creo, pero no lo demuestra con sus obras, con tu vida diferente, con tu vida consagrada a Dios. Job tenía una vida ejemplar, creía en Dios, tuvo fe en Dios, no lo maldijo como decía su mujer, no renegó de Dios, demostró su fe con sus obras. Entonces, ¿tu fe sola puede salvarte? Dice Santiago: ¿no veis que Abraham fue justificado juntamente la fe con las obras? Ese es el 21. Es decir, que las obras son el resultado de haber creído. ¿Qué obras? Las cosas que hacías antes, cambiarlas por hacerlas bien. Si antes hacías tranzas en tu trabajo, ahora que ya eres cristiano y un verdadero cristiano, ¿vas a seguir haciendo esas tranzas? ¿Vas a seguir robando? Obviamente no. Entonces, cuando tienes un verdadero arrepentimiento, se nota tanto en tu familia como en tu trabajo y con tus amigos. Y después de eso vas a tener problemas. Puedes tener problemas en tu trabajo, con tus amigos y con tu familia. No crean que venir a Dios va a ser: se acabaron todos mis problemas. No, no es así. Si tú dices: yo soy cristiano, yo soy salvo, pero tu vida sigue siendo la misma que cuando era antes, no puedes llamarte cristiano. Había una hermana en una iglesia que oraba por su esposo, estuvo mucho tiempo orando por su esposo. ¿Cómo se llamaba? Él era inconverso, se llamaba Pánfilo. Después, pues él se emborrachaba, tomaba con su hijo, y ya después de que la hermana oró mucho tiempo, dejó de emborracharse, dejó de decir groserías, se comportaba mejor con su esposa, pero la hermana quería que en 3 días fuera el apóstol Pablo, quería que hiciera todo perfecto. Entonces, pero sin duda sabemos que tenemos que entender que hay un proceso de santificación, que Dios nos va quitando de poco a poco todo, nos va limpiando poco a poco. Pero sí hay un rasgo distintivo que sin duda dio un giro de 180 grados su vida. Abraham fue justificado por la fe juntamente con sus obras.
Si decimos que somos verdaderos seguidores de Jesús, tenemos que demostrarlo como vivimos. Pero si seguimos con la misma vida de mentira, de robo, fornicación, no eres un verdadero cristiano. ¿Alguna duda? Yo creo que es bien interesante porque la Biblia misma nos va a dar el Evangelio para arrepentirnos, pero también la Biblia misma nos va a decir de qué manera vamos a vivir ese arrepentimiento. Entonces nosotros vemos ahí en Efesios, ¿no? Ahí el capítulo 4 te empieza a decir lo que acabas de mencionar tú. El que robaba, ya no robe y ahora trabaje con sus manos para que tenga algo que darle a los demás. Igual el que mentía ahora va a hablar con la verdad. Y luego ya más adelante vemos todo este modelo, ¿no? De, las mujeres van a ser esposas de esta manera, los esposos así, vas a ser de esta manera un padre, de esta manera vas a ser un hijo, de esta manera te vas a comportar como jefe o como empleado. Entonces realmente sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer o cuál es ese fruto del arrepentimiento, porque la Biblia es clara. Entonces es realmente lo que tú mencionaste ahorita, necesitamos acercarnos a la palabra para realmente demostrar que hemos cambiado. Si no, va a ser inútil, va a ser nada más de labios hacia afuera, como dicen. Sí, exacto. Tiene que haber un cambio radical y ese cambio se tiene que notar. ¿No? Nada más una reflexión. Puede ser que alguien que sí se confiesa cristiano y salvo, pero pasan los años y no se ve mucho la regeneración, el cambio sigue en sus emociones no bíblicas. Entonces, ¿puede quedar un cristiano así en ese estado? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Okay. No se me adelante, bueno. A ver. Se pueden tatuar los cristianos, es cierto. Nada, no es cierto. Mencionaste que de Romanos 10:17, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la escritura a veces habla de la salvación y lo liga con arrepentimiento y no menciona la palabra fe. Y hay otros pasajes que dicen salvación y lo liga con la fe. Entonces la fe salvífica es un sinónimo de arrepentimiento. Entonces obviamente los arminianos que nos atacan nuestras creencias dicen que nosotros creemos en las obras, en una salvación por obras, porque decimos que a fuerzas tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no es salvo, aunque crean. Entonces ellos nos atacan, pero lo que pasa es que no es fe más arrepentimiento, sino que el arrepentimiento, como tú dijiste ahorita, es un fruto. Entonces, si yo tengo la verdadera fe salvífica, forzosamente va a salir el fruto del arrepentimiento, ¿verdad? Es como si yo planto un naranjo y está vivo, va a dar naranjas, tiene que dar naranjas, no va a dar limón, tiene que dar naranjas. Entonces el creyente que es genuino va a dar arrepentimiento, es genuino eso, chiquito, grande, poquito o mucho, pero tiene que dar. Mande, lento, rápido con mi compañera. Sí, es verdad, tenemos que dar verdaderos frutos de arrepentimiento y ese arrepentimiento se va a convertir en obras que se vean la vida ejemplar que llevamos, que se note la vida de antes con la vida que llevo ahora. Si no se nota, no eres cristiano. Entonces, vamos a ver una historia que es del rey Agripa, que había apresado a Pablo y lo llamó para que se defendiera. Entonces Pablo comenzó a decir, no, pues es que yo antes, y ya empieza a testificar, yo perseguía a los cristianos, los asesinaba y todavía daba la orden y estaba bien que los asesinaban, por mí estaba muy bien, yo daba permiso para que los asesinaran. Yo mismo perseguía, y en el libro de los Hechos dice, y a muchos los hacía blasfemar. Pero un día, dice, iba en camino a Damasco y se me apareció una luz que me derribó. Era Jesús y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dije, ¿quién eres tú, Señor? Y contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y contestó, ¿qué quieres que haga? Entonces tuvo una conversión genuina.
Se levantó y quedó ¿qué? Quedó ciego. Fue a la casa de uno que se llamaba Ananías, oraron por él, Dios lo sanó inmediatamente, empezó a hablar de Cristo. Este que asolaba la iglesia ahora habla de Cristo. Este que mataba cristianos ahora habla de Cristo. Vemos el cambio radical que hay. O sea, de matar cristianos ahora a hablar de Cristo, dígame si no es un cambio radical. Entonces, sigue. Este abraza a la fe y ha creído. Y les decían, pues los que estaban ahí con él, a ver, demuéstranos ahora que eres cristiano. Porque imagínense de perseguir cristianos y matarlos, a estar un grupo de cristianos. Ellos no sabían si era de verdad o no. Entonces, a ver, ¿a cuántos nos vas a meter a la cárcel de aquí? ¿A cuántos nos vas a matar? Él dice, no, ya eso no es. Entonces, el rey Agripa, con lo que le contó, le dice, ay Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esa frase, por poco me persuades, créanme que lo repetirá toda su vida. Por poco me persuades a ser cristiano, toda la eternidad lo dirá. Por poco me persuades a ser librado del infierno. Por poco. Y así están muchos cuando oyen el mensaje. Se les hace un nudo en la garganta. Dicen, ay, qué bonito canto, qué bonito mensaje me llegó. Pero, yo no soy tan malo. Yo no tomo, yo no fumo, no digo groserías, me porto bien con mi esposa. Y son casi cristianos. Pero no lo son. Aunque a veces se crean cristianos por el hecho de que vengan los domingos. Pero no lo son. Las evidencias genuinas que hubo y que hay es que hay un cambio radical en su vida. Porque el cambio es permanente. El cambio no dura unos años, no dura unos días. El cambio es constante. De aquí hasta que nos llegue nuestra hora. El cambio siempre va a ser permanente. Porque es un sello distintivo de nuestra salvación. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Por las obras que hacemos, por nuestra vida en comunión, por nuestra vida con nuestra esposa, por nuestra vida con nuestros hijos. La palabra que se tradujo por arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que meta es después y noia o noeo es entender. O sea, después de que te conviertas, entiendes. Y el entender es un cambio de mentalidad. Muchos quieren creer, pero no entienden la Biblia. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son totalmente locura. Si no hay un cambio de pensar respecto a Dios y al pecado, no eres cristiano. Eres un por poco me persuades. Eres un casi cristiano, pero no eres cristiano. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1:9. Casi se salvaba. Sí, casi se salvaba. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera Tesalonicenses 1:9. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no hacer carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Perdón, leí el equivocado, ¿verdad? Dice, Sí. pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Ok, porque ellos dimos cuenta en la manera que nos recibiste. En este versículo están 3 elementos del arrepentimiento verdadero. 1, se convierten de los ídolos ¿a quién? A Dios. 2, se apartan del pecado
O sea, se convirtieron de los ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan. Es por eso que los cargan. 3, de servir al Dios vivo, o sea, servían a los ídolos, andaban en la vanidad de nuestra mente, pero cuando vino el verdadero arrepentimiento, ¿qué hicimos? Nos volvimos a Dios, nos convertimos a Él. Y voy a mencionar un ejemplo. Había un lechero que vendía leche de vaca. Entonces, ese lechero era mal hablado. Pasaba una mujer y le chiflaba. Con todas las esposas que había ahí, les decía cosas. Pues con los hombres, pues era muy pesado. Hablaban de doble sentido. Pero un día, Dios lo cambió. Hizo un verdadero arrepentimiento. Entonces, ahora cuando iba a vender leche, ya no era mal hablado. Las personas con las que estaban a su alrededor empezaron a decir: hey, ¿qué le pasaría al lechero? Ya no le chiflo a las mujeres, a mi esposa ya no le ha dicho nada, entre nosotros ya no es lo mismo, ya no dicen los mismos chistes. Y uno le dice: ¿sabes? Hasta la leche cambió el sabor. O sea, si cambia el lechero, cambia la leche. Ya no le echaba agua, a lo mejor. Ya era totalmente natural. Entonces, y vemos a los doctores, que vas con un doctor y te da una receta de todo lo que hay en la farmacia. Entonces, si cambia el doctor, cambia la receta. Si cambia el lechero, cambia la leche. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El verdadero arrepentimiento involucra 3 áreas. 1, emociones. 2, para los que están apuntando, el intelecto. 3, voluntad. 1, emociones. 2, intelecto. Y 3, voluntad. Vamos a ver el número 1 por aquí. Entonces, primeramente, las emociones. Involucra que hay un pesar por vivir en el pecado. Gran parte de la gente que se arrepiente llora, pero no llora por una cosa X, sino llora por haber ofendido a Dios todo ese tiempo, por estar viviendo la vida que vivía antes. Por eso Jesús decía que teníamos que ser como niños. Significa que teníamos que ser dóciles, que teníamos que ser humildes para recibir la palabra. Porque muchos están: no, para mí no es eso. No, eso no es para mí. No, pues claro que no, usted es un santo. Para usted no es nada. 2, el intelecto, porque es un cambio de mentalidad y de dirección respecto al pecado. En cuanto a las emociones, es donde algunos se confunden, sobre todo los emocionales, los sentimentales. Son las personas que lloran por las consecuencias, por la situación que les acarreó su pecado, y eso puede confundir y creer que tiene arrepentimiento. No, el arrepentimiento es el que les duele el pecado de su vida y que ofendió a Dios, y el testimonio, ¿no? Entonces muchas veces es lo otro, son personas emocionales y sentimentalistas. Eso no es arrepentimiento, ¿no? Y eso los confunde a ellos mismos, no se dan cuenta, ¿no? Cuidado con caer en ese tipo de cosas. Sí, y vemos también en diferentes que esas personas, siempre que hay un mensaje así, va a llorar. Siempre. ¿Por qué? Porque son emocionalistas. Y los emocionalistas, pues, cualquier mensaje ya: ay, perdóname Dios, pero siempre están. Y eso es lo que hace el arrepentimiento, ¿no? A los emocionalistas les quita esa equivocación de cuándo emocionarse, para que entiendan que es en el momento de entender las cosas del Evangelio. Y aquel que no muestra emoción al ser arrepentido es cuando muestra la emoción adecuada por el arrepentimiento. Es lo que hace, ¿no? Cambia precisamente eso. Exacto. Sí.
Exacto. Entonces, el 2 es el intelecto, porque es un cambio de mentalidad, ya lo vimos, es un cambio de mentalidad respecto al pecado, respecto a Dios, ¿ok? Si antes creíamos que, es un Dios, y es un Dios, ¿cuántos, a ver, antes de que fuimos cristianos, cuántos decíamos, creo en Dios? Todos, pero no lo conocíamos. Entonces, cuando viene el verdadero arrepentimiento, o por ejemplo, ¿cuántos de nosotros antes de ser cristianos decíamos, ¿qué creíamos del pecado? Pues matar, robar, eso sí es pecado, una mentirilla ahí piadosa, no. Pero cuando tenemos ese verdadero arrepentimiento, conocemos cuál es el verdadero Dios, cuáles son las verdaderas obras. Si antes no robabas, pero te quedabas con la feria de algo, eso es robar. Cuando decías ahora una mentirita piadosa, sabemos que es el mismo pecado. Sabemos que los chistes de doble sentido es el mismo pecado. ¿Ven cómo cambiamos ahora las cosas? Cuando venimos a Dios con ese verdadero arrepentimiento, cambia nuestro intelecto, cambia nuestra forma de pensar de acuerdo a Dios. Ahora el 3, la voluntad. Viene un cambio de vida. Ya que recibes a Cristo, decides rechazar el pecado y decides caminar con Dios después de la conversión. Hay conversiones que son emocionales y no son verdaderas. Por ejemplo, y lo que decía Giovanni, cuando Judas traicionó a Jesús, Pedro también lo había negado. Pero cuando Judas vio lo que le estaban haciendo a Jesús, ¿qué hizo? Arrepentido fue y ¿qué? Se ahorcó. No fue metanoia, o sea, no fue un cambio verdadero. No hizo un cambio de mentalidad y no hizo un cambio de sus emociones. Entonces, fue más emocional. ¿Por qué? Porque fue y tomó justicia por sí mismo. Entonces, Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, sintió la condenación y luego dice que lloraba. ¿Y cómo lloraba? Amargamente. ¿Alguien ha llorado amargamente? Yo creo que es un dolor muy grande el llorar amargamente. Con dolor por haber traicionado al maestro. O sea, imagínate haber traicionado a tu maestro. Pero ¿qué dice? Se levantó. Judas fue y se ahorcó. Pero Pedro dejó que la justicia de Dios lo limpiara de sus pecados. ¿Ven la diferencia? Marcos 10:17, vamos ahí. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, fíjense, vino corriendo, o sea, tenía urgencia. Cuando alguien viene corriendo es porque tiene urgencia. Jesús lo conocía y le dijo, te la doy. Pero el fruto o la evidencia de que tienes la vida eterna va a ser esta. ¿Y qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven? Entonces, tú quieres la vida eterna, pero la evidencia de que la tienes es que tengas una vida despojada de avaricia, de idolatría. Y aquí vemos las emociones. Vino apresurado. ¿Y qué dice? Se arrodilló. Entonces, yo veo que se arrodilló con una nomás porque era medio cristiano. Entonces, en él había cierto convencimiento, pero no estuvo dispuesto al genuino arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué le costaba? Su riqueza, cambiar su vida, cambiar su conducta y su cambio emocional. No estuvo dispuesto a eso. Vamos a 2 Corintios 7:8. El arrepentimiento verdadero siempre te va a llevar al Señor, ¿no?
dentro de la voluntad, siempre de una manera u otra nos debe llevar al Señor, ¿no? Por eso Judas, en vez de buscar los pies del Señor, no lo hizo, buscó la salida fácil, como Pedro, que sí esperó al Señor, y el Señor lo reprendió de una manera muy tierna, ¿no? El rico, en vez de buscar al Señor negándose, no lo hizo, prefirió seguir las riquezas de su vida. Entonces, sí, es verdad. Dice aquí, habla Pablo a los corintios de un joven que había entrado en una relación ilícita con su madrastra y ellos no habían hecho nada. Y dice, al tal ya lo he juzgado y lo he entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, expúlselo de la iglesia. Y les escribe la segunda carta, porque lo habían disciplinado, lo habían expulsado y él se había arrepentido. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de nuestra parte. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Demanda el total arrepentimiento, no a medias, no un por poco me persuades, no el casi soy cristiano. Leemos en el 10, porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pesar, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte, dice el versículo 10. La tristeza del mundo solo es una conversión emocional. La tristeza que produce el verdadero arrepentimiento es por haber pecado, es por haber ofendido a Dios. Vamos a Lucas 3:7. Aquí está hablando Juan el Bautista. Entonces dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara, y fue muy duro, y les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pues Juan es la voz que clama en el desierto, diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces más adelante después se iba a bautizar y empezaron a hacer filas. Miraron a los fariseos y a los publicanos. Y les dice, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué le contestaron? Es que aquí hay avivamiento. Entonces, ¿quién los enseñó que por el simple hecho de bautizarse van a escapar del juicio venidero? Y he visto varias iglesias que parece que en el Día del Niño se bautizan muchos jóvenes, pero siguen con su vida igual o peor. Son emocionalistas y no son conversiones genuinas. He visto varias iglesias que bautizan 13, 14 personas, y de esas 13 o 14 personas, hasta el momento nomás va una. ¿Y los demás qué fueron? Se bautizaron, hicieron la oración del pecador, pero fue puro emocionalismo. Son casi cristianos. Y ahí en el versículo 8, en Lucas 3:8, por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, es como decir,
Yo puedo hacer lo que quiera en esta iglesia porque soy amigo del pastor. Ya lo invité a comer tacos la otra vez. Ya puedo hacer lo que quiera yo en esta iglesia. Pues ellos creían así. Vamos a seguir en el 9. Y también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Dónde es el fuego? El infierno. O sea, era duro, ya estaba para cortar. 10 y 11. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondió él, les decía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, que el que tiene de más, dé al que necesita. Es decir, el cambio de vida. Lo que no hacías antes, lo vas a hacer ahora. ¿Como prueba de qué? Del verdadero arrepentimiento. ¿Qué le pasó a este hombre? Vende todo lo que tienes y ya son los pobres. Ah, no, qué chiste, mejor me voy. Y se fue. No quiso ese cambio verdadero. Seguimos en el 12 y 13. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él respondió: no exijas más de lo que está ordenado. Entonces, no exijas más de lo que está ordenado. Es decir, no inventen impuestos. Como en ese tiempo pudieron haber creado la tenencia a la carreta, renovarle las placas a la carreta, la tarjeta de circulación cada año al burro. O sea, para ellos ganar más. Y en el 14, si alguien puede leer el 14. También algunos de los soldados. También le preguntaron uno de los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsiones a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Y contentaos con vuestro salario. O sea, imagínense que los tránsitos de la ciudad y los policías llegan aquí y le dicen: ¿qué haremos nosotros? Y ellos les contestan: no acuses falsamente para meter a la cárcel a algunos y luego pedirles dinero. Por eso les dice: estén contentos con su salario, porque si no están contentos, ¿qué va a pasar? Pues van a empezar a robar, van a empezar a extorsionar. ¿Cuántos policías hemos visto así? Muchos. Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay genuino cristiano. Por lo tanto, no hay hijo de Dios. El verdadero discípulo renuncia voluntariamente al mundo y no le importa el costo. Se aleja del pecado, toma su cruz y sigue a Jesús. Sus amigos se le vienen encima, sus familias, su esposa se le voltea y empiezan a hablar de él. Pero a él no le importa. ¿Por qué? Porque sabe que ha encontrado la perla de gran precio. Sabe que ha encontrado el camino verdadero. Y lo demás es aparte. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados a alejarnos? Pero seguimos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos ese verdadero arrepentimiento. Tenemos que buscar esa santidad. Tenemos que seguir santificándonos. No somos perfectos y no lo seremos hasta estar con Él. Pero esa distinción de tu verdadero arrepentimiento para hacer las obras que hagas después de ese arrepentimiento. No seamos como aquellos que dicen: soy casi cristiano. Por poco y me hago cristiano. Porque si no va a haber grandes consecuencias. Y ya lo decía aquí Juan, que va a ser cortado y echado al norte. ¿Alguien tiene algún comentario?
¿Vas a ahorita contestar la pregunta de la hermana Marta? Es que ya, o sea, ya la vimos con respecto a la de las emociones. Sí, yo creo que nada más para aportar un poco más, yo creo que tiene mucho que ver con la santificación que comentaste. Y la santificación pues es, primero somos posicionalmente santificados, luego tenemos esta santificación progresiva y luego somos completamente santificados en la glorificación. Pero es como una tabla, ¿no? En el momento en el que somos santificados, vamos como en una montaña rusa, subiendo y bajando, y va a haber puntos donde estamos muy abajo y volvemos a levantarnos. A veces, esa parte donde estamos muy abajo pareciera que casi parece como que no es creyente, pero son momentos del creyente que a veces son oscuros, y hay otros que realmente nunca fueron salvos. Entonces, si alguien continúa una vida de pecado sin cambio a lo largo del tiempo, no fue creyente. Pero si hay un lapso de tiempo donde tú estuviste batallando con un pecado, es posible que seas cristiano, pero en un momento, porque hay veces que estás en esta parte más baja y hay otro que es muy moral, pero no es cristiano, y se parecen mucho, ¿no? Dice, oye, pues se parece mucho a ese no cristiano, pero es porque estás en ese momento donde estás muy, muy bajo. Sí, y tus obras van a hablar de ello. O sea, siempre las obras son las que hablan. No supe cuál era la pregunta, pero más o menos entiendo que referente a las emociones. Hace rato que comentaba Tony también, cuando queremos manifestar que me arrepentí, pero es eso, solamente una emoción. Lo más delicado de esto es que a veces podemos engañar a los de a un lado, a mi hermano X. ¿Por qué? Porque pues le estoy demostrando con una actitud que estoy arrepentido, pero al final la verdad sale, y principalmente a Dios nunca lo podemos engañar. Entonces no nos podemos estar haciéndole el tío Lolo con las emociones, y sí, verdaderamente soy arrepentido, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Si es verdaderamente arrepentido, va a continuar y va a subir, como dice Tony, en esa montaña que a veces estamos y de repente otra vez estamos arriba. Pero verdaderamente o sinceramente contristados, arrepentidos y con el deseo de seguir pegados al Señor. Referente a lo mismo, ¿no? Entonces, si la cosa es así, ¿verdad? Exacto, el cristiano va en un proceso de santificación, pues que no terminará hasta que el Señor venga y nos glorifique. Entonces no me corresponde a mí juzgar a un hermano y decir no es salvo, porque como dijo de Tony, puede ser un hermano que parece que es salvo, pero puede que no es, o parece que no lo es, pero sí lo es. Entonces, como mi postura, o como pues para no llegar a hacer un juicio así severo, pues yo no digo no es cristiano, de plano que ya pues no tenga nada de que ver, ¿verdad? Entonces pues no me atrevería yo a decir no es cristiano en realidad. Pues como dice también hermano Luis, en realidad quien lo sabe realmente es el Señor. Sí, pero igual los cristianos emocionales, para dejar bien claro en esto, al tiempo ya no siguen yendo a la iglesia. Al tiempo siguen demostrando las mismas obras que demostraban cuando no eran cristianos. O sea, se devuelven al camino. Nomás sí hay que hacer juicios a veces. Por ejemplo, cuando en Mateo 18, que habla del proceso de la disciplina, es un hermano que se rehúsa a lo que acabas de enseñar tú, al arrepentimiento. Entonces es un hermano que habla de Dios, conoce la Escritura, tiene frutos y todo, pero se rehúsa a arrepentirse. Por lo tanto, dice el Señor, tenle por gentil o republicano. Es decir, tenle por alguien que no es convertido, ¿no? Duda de su salvación. Ni modo, ¿no? Cuando llegan a ese punto, vamos a dudar de la salvación. Sí, porque ahí las obras son las que... Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente hay personas aquí que pueden tener un testimonio demasiado débil. Pues no lo sabemos, pero pues
podemos dudar de su salvación porque en el proceso, en vez de mejorar, se mantienen o bajan su testimonio. Entonces, pues los exhortas y no reaccionan, pues podemos dudar, dentro de nosotros podemos dudar, ¿no? Ya el Señor sabrá si es o no, pero es válido, la verdad. Sí, y aportando eso, realmente ahí Mateo nos enseña que debemos de juzgar. Por eso vemos ahí en Mateo 7, justo cuando inicia, dice, ¿cómo vamos a hacer el juicio a los demás? Y es cuando dice que primero saques la viga de tu ojo para poder quitar la paja. O sea, te está diciendo, sí juzga, pero debes de hacerlo de cierta manera. Debes de hacerlo con una conciencia limpia y haciéndolo con justo juicio de acuerdo a la palabra. Pero es correcto juzgar, mas no, como dice la hermana, vamos a estar juzgando cosas externas, banales, que no nos están indicando nada. Por eso debe ser con justo juicio. Así es.